La única condición que me puso mi mamá es sácate buenas notas. Mi primer trabajo en la televisión fue a los 8 años en Mil Oficios. También es saber que esos nos están abriendo el camino para ese gran sí, ¿no? Mi alegría también puede esconder alguna tristeza también, ¿no? Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Habla en serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. A ver, si te digo María Alessandra Esparza Quiroga, Ujú. ¿a qué te suena? Me suena a una persona conocida. Ajá, A un nombre misterioso, pero que me da a persona conocida. pero si te digo Alesa Huichel, Por supuesto, a la villana de moda, señores. la villana de moda. ¿Cómo estás, Alesa? ¿Qué tal? Feliz de estar acá. Muchas gracias por la Hola, invitación. Alexa, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? A ver, la primera pregunta. ¿Huichel es artístico o es parte de tu familia también? Es artístico y parte de mi familia. Ajá. Es el apellido de mi papá de corazón, mi papá Eduardo, que se casó con mi mamá cuando yo tenía 2 años. Y también es el apellido de mi abuelo José, que sobrevivió al Holocausto. Entonces es una manera también de rendirle homenaje a ese apellido que trataron de borrar, de enterrar. Yo le doy luz. ¿Y a partir de qué momento decides ser Alesa Huichel? Eso fue hace un par de años que yo tomo la decisión, después de escribir el libro, después de publicarlo, y me eligieron para mi primera película, para Sube a mi nube. Entonces dije, es un buen momento para hacer el cambio y para hacer esta segunda parte de mi carrera que ya está despegando más con Witchtail. Sí. Pero además eres muy joven para segundas partes. Yo me imagino que estás en la plenitud de la primera parte. Sí, bueno, empecé muy chica también. Ok. Empecé, mi primer trabajo en la televisión fue a los 8 años en Mil Oficios. Entonces yo siento que vengo haciendo esto toda la vida. Ok. Que es una escena, la he podido ver, es una escena tú chiquita, Sí. consultando a bueno, me imagino que ha habido varias, pero esa escena que está todavía en YouTube para la historia de una joven niña alesa Sí, 8 años. haciendo una pregunta a un bodeguero Sí. carismático y el bodeguero dice, ¿y esta qué tiene? Y tú vas, preguntas y te vas, así, Sí. irrumpes en pantalla. Estuve toda una temporada, fue lindo, fue lindo. Sí. La única condición que me puso mi mamá es sácate buenas notas. Si te sacas Ujú. buenas notas, puedes ir a actuar después del ¿Y era un colegio. problema para ti sacar buenas notas o no? No, para nada. Fui la más premiada de mi promoción. Aplicadita. Aplicadita. Una Hermione Granger, así. Muy bien. Pero además te he escuchado en una entrevista que incluso tu padre o tu madre te decía que, claro, tú la tenías clara, querías ser actriz sí o sí, o sea, no había dudas, no había búsqueda, ese era el objetivo. Exacto, sí. Mi papá, Eduardo, siempre dice que soy la única persona en el mundo que él conoce que siempre tuvo claro lo que quería hacer desde muy chiquitita. Yo siempre quise ser actriz, toda la vida. Contar historias, en realidad, Ujú. ¿no? Que fue algo que empezó cuando era muy niña en la sala de la casa de mis abuelos. Yo me disfrazaba y me ponía a contar historias, a inventar personajes y me encantaba esa conexión con el público, ¿no? De hacerlos reír, llorar, entretenerlos. ¿Y tú te acuerdas qué veías de niña, más chiquita, cuando nacían esas primeras intenciones de convertirte en actriz? ¿Tú recuerdas cuáles eran tus referentes? Por supuesto, me encantaba Lo que el viento se llevó, era mi Ujú. película favorita de Guau. niña. Clasicón, un clasicón, Larguísima, claro. ¡Madre mía! Película de feriado de claro. Semana Santa. Sí, Pero además de gente un poquito más grande que una niña, ¿no? Que debe tener 3 horas y algo esa peli, ¿no? Sí, Por es lo que siempre fui menos. precoz, me encantaban Ok. así las historias dramáticas, como Va para Chocolate, que ahora estoy viendo la serie, pero la película original Ujú. es espectacular, Cinema Paraíso, o sea, siempre dramas con historias así entrañables y personajes complejos, siempre me Mm. gustaron. Drama, romance, emoción, y eso tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar al inicio de la entrevista, ¿no? O sea, tu abuelo, que tuvo una historia muy dramática en una etapa histórica del mundo terrible, como es el Holocausto, te marcó profundamente, ¿no? Antes del libro, después vamos a hablar del libro, pero Sí. ¿cómo era esa relación con tu abuelo?
Sí, desde niña yo tenía muchas conversaciones con él. Era esos abuelos que no te contaban cuentos de niños, sino que te contaban historias de su vida, ¿no? De Ujú. su niñez. Entonces, desde muy chiquita, él me contaba historias de su infancia, una infancia que fue hermosa hasta que irrumpió la guerra. Entonces, yo desde muy chica creo que yo era como la persona en la que él confiaba, porque es muy típico de los sobrevivientes que no puedan hablar de su tiempo en la Claro. guerra. Y Por razón de cercanía, de Por el dramatismo, trauma, ¿no? por de el trauma, trauma. lógico, ¿no? Exacto. Entonces él, en vez de contárselo a su esposa o a su hijo, me lo contó a mí. Y no recuerdo cuándo fue la primera vez que me contó, pero debe haber empezado con anécdotas y luego ya entró más al Pero tiempo tú de la eras una guerra. preguntona. O sea, Muy curiosa, de todas claro, porque maneras. para llegar a las profundidades de un alma de esa naturaleza que empezó a vivir a los 13 años una circunstancia muy difícil, probablemente la más difícil de su vida, tiene que haber preguntas que hayan movido esa emoción, Es ¿no? verdad, creo que me atreví a preguntarle y que nadie se había atrevido a preguntarle por miedo a la respuesta, ¿no? Claro. Y yo siempre he sido muy curiosa y creo que eso después se traduce a poder desenvolverme en la actuación, ¿no? Porque una actriz tiene que ser curiosa, ¿no? Somos como periodistas también, porque Mm. estamos investigando Sí, claro. personajes y... Investigan emociones, ¿no? Exacto, entonces Circunstancias desde humanas. tal cual, y desde niña fui así, desde niña fui Qué bacán. curiosa. Finalmente, creo que es esa una característica que va definiendo lo que vas a hacer, ¿no? Si eres una persona muy curiosa, muy interesada por la historia o por seguir distintas historias, o periodista o artista quizá, ¿no? Ciertamente, pero yo creo que la gran diferencia, claro, es el artista lo que tiene que tratar es de captar la emoción. A veces Verdad, el periodista tiene claro. que distanciarse de la emoción para Ir poder hacia la contar verdad. hechos, Claro. ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia, pero la forma de aproximarse a la historia Ujú. tiene que ver con los datos, con la información, Totalmente. ¿no? Sí. Y el tema del abuelo, víctima del Holocausto, Sí. me imagino que también marca una fibra de dolor en la familia que de alguna manera me imagino que has tenido que lidiar con ello, o quizá también eso te alimenta, por ejemplo, para algún tipo de rol profesional, no sé, te ha tocado interpretar a alguien y has conectado con esa pena, con ese dolor. De todas maneras hay un dolor que atraviesa pues toda su historia, pero mi abuelo José siempre lo contaba desde el perdón, ¿no? No Mm, desde el rencor, sino que él tomó todo lo que le pasó y después creó una vida maravillosa. claro, Entonces, él me lo contaba desde ese lado y a mí me parecía increíble que todo lo que le pasó, él lo pueda teñir como desde, por ejemplo, el amor de su madre, que el amor de su ujú, madre lo salvó y permitió que él pueda pasar por todas estas claro, desgracias y mantenerse entero. Entonces yo nunca lo vi como un hombre triste ujú, ni rencoroso ni amargado, sino que al contrario. Y ya después de más grande, releyendo el libro o, por ejemplo, escuchando las grabaciones que yo lo entrevisté, grabé todas nuestras conversaciones, volviendo a escuchar, ahí quizás ya puedo empezar a encontrar el dolor. Claro, que debe haber sido transversal, pero como Sí. tú dices, el piso inicial de amor materno, Ujú. ¿no? Le dio la salida en un túnel tan oscuro. Y tú Exacto. llamas a tu libro El salto del valiente, pero por un hecho efectivo, es decir, la información que tenemos es que tenía 13 o Sí, 14 13 años, años. 13 años, iba en uno de esos trenes directo a la muerte, Sí. ¿no? Y que un él campo de Un- un concentración. campo de de muerte, concentración sí. a la muerte, Ujú, ¿no? Porque habían unos que, digamos, eran trabajos forzados y otros que estaban vinculados directamente a la decisión, Sí. ¿no? De los nazis. Pero él salta del tren. Él salta del tren porque a él le dan una información y nadie lo creía. A él le dicen, porque todos pensaban que se iban a campos de trabajo. ok, No pensaban que iban a campos de muerte porque hubiese habido pánico, obviamente. Entonces, Claro. a él le dan esta información y él trata de, porque ellos viajaban en vagones, ¿no? Entonces, él trata de advertirle Al resto. al resto y no le creen. Entonces, él dice, yo sí voy a saltar. Él y su mejor amigo, ¿no? Entonces, era una ventana muy chiquitita, él era delgado en esa época y más en ese momento ujú, porque estaban por las condiciones, desnutridos. claro. Claro, entonces él salta y cae en la nieve y tiene que volver
tiene que volver al gueto porque no tenía otro lugar a donde ir. Entonces él regresa y ahí continúa todo y después lo mandan a otros campos de trabajo, pero él se salva y por eso es el salto de un valiente porque él tiene como este salto de fe, de valentía, salta a la vida y durante todo ese tiempo él da diferentes saltos de valiente, pequeños saltos todos los días, ¿no? Él dice que, por ejemplo, no se quedaba en su cama como descansando, sino que se iba siempre a trabajar, a buscar qué hacer para que no lo atrapen, ¿no? Y eso, digamos, lo ha atravesado como característica. Y por eso es que después puede haber mirado hasta con grandeza, ¿no? Una experiencia tan dolorosa, ¿no? Sí, definitivamente. Para mí él era mi héroe, o sea, y yo lo veo así. Y creo que es también por cómo él contaba su historia. O sea, él no lo contaba con tristeza, él lo contaba hasta, no te voy a decir con alegría, pero con nostalgia, con orgullo, con orgullo. ¿Cuánto tiempo duró eso de los trabajos, digamos, Él estuvo, forzados en la época de la guerra? él estuvo desde los casi 14, ¿no? 13, 14, porque justo había hecho su bar mitzvah y ya casi a los 18 fue que salió, ¿no? Entonces, Y se reencuentra con su familia. se reencuentra con su mamá en la calle, cual película. ¿Pero por casualidad o por...? Porque él los va a buscar y ya no estaban donde siempre habían estado, pero empieza preguntando y termina encontrándose con ella en la calle. Y ella nunca perdió la esperanza de encontrarlo y él tampoco. Entonces, Él era su hijo mayor. su hijo mayor. Y Wow. ella se quedó con su hijo menor, Alejandro, que ha fallecido hace poco. O sea, él vivió muchísimo. Alejandro, mi tío, vivió hasta los 90 y pico años. Eduarda también, que era la mamá. Y ellos después se fueron a Buenos Aires y vivieron una vida muy, muy bonita después. Claro, Sí. como muchos en realidad que huyeron de Europa y llegaron a Argentina, ¿no? Sí. ¿Llegó a verte tu abuelo en tus inicios de la carrera, en algún proyecto? ¿Llegaste a conectar un poco con ese lado de, Sí, mira lo que él me vio en mi compartí? faceta. Yo empecé, bueno, hice televisión de chiquita y después me aboqué al teatro. Hice mucho teatro y él vivió esa faceta Ah, qué bacán. de purista de teatro y sí me vio en obras de teatro. Ah, genial. Entonces eso me encanta y era como mi fan número uno, le encantaba, pero él siempre me decía, tú tienes que escribir también. Y yo no le hacía mucho caso porque no lo veía como algo posible, no sé. Entonces ya cuando él fallece es que yo retomo el proyecto de escribir y publico el libro y ya tengo 2 libros publicados. Entonces al final los abuelos siempre tienen razón, ¿no? Ellos pueden ver algo. Qué alucinante Claro la que sí. relación que podemos tener con los abuelos, Que es ¿no? muy Es una importante, relación, ¿no? es un momento de la vida que no dura mucho, pero que marca, Profundamente. te deja Sí. ancladas algunas ideas, algunos pensamientos. Completamente. Escuché también que le diste esa historia a tu padre que no la conocía. O sea, tú le entregaste el manuscrito cuando ya estaba escrito. Ujú. Y claro, me imagino que debe haber llenado una serie de preguntas internas íntimas de tu padre, ¿no? Sí, se lo regalé por Navidad, una Navidad pandémica, y su respuesta fue, o sea, quebrarse un llanto así del alma, porque obviamente era una historia que él quería conocer, pero no se atrevía a preguntarle a su papá o no, había como esa Para barrera. evitarle el dolor. Exacto. Me imagino, sí. Entonces sí, lo leyó en pocos días y se sintió muy agradecido, ¿no? Y yo también sentí que de alguna manera también le pude, es también una forma de agradecimiento y de legado también de la familia, ¿no? Qué bacán. Creo que muchas personas están conociendo ese lado de Alessa Wichtel, que es el lado de escribir, ¿no? 2 libros. Este libro del que nos has contado es El salto de un valiente, que narra la historia de tu abuelo José durante la Segunda Guerra Mundial. Proyectazo, paralelo para una actriz. Creo que ¿Y hay el muy otro pocas libro? actrices que se han dedicado a la escritura, ¿no? Pero el otro libro, cuéntanos también. El otro libro es Todas somos María, que Ajá. lo coescribí con mi mamá. ¿Tu mamá también es Mi escritora? mamá también es escritora. Ella ha publicado un poemario, ha publicado un libro como de cuentos, ¿no? Ella siempre escribió. Yo aprendí
me enamoré de la literatura por mi mamá, ¿no? De todas maneras. Y decidimos como siempre las dos escribíamos y yo le pasaba textos y ella me pasaba textos porque siempre estuvimos como en cursos de escritura. Era como tan solo natural que escribamos juntas, ¿no? Ah, mira, a 4 manos Sí, en... Qué bacán. sí, a la limón, o sea, fue maravillosa la experiencia y esta segunda novela sí es ficción, es la historia de 4 generaciones de mujeres que están atravesadas por un destino y por un nombre que es María. Todas se llaman María, al igual que en mi familia, ¿no? Nos hemos inspirado en eso. Soy María Alessandra, como dijiste al comienzo, y Sí. todas mi familia son María, y de alguna manera ese nombre carga con algo, ¿no? Y en el ¿Y libro... tiene que ver con constelaciones familiares o es otra cosa? ¿O es que el nombre te da una, El nombre, digamos, una fuerza, una carga distinta? sí, no tiene nada que ver con constelaciones, pero definitivamente hay algo en las constelaciones en lo que se relacione que sí, que el nombre carga ciertos dolores, cierto destino al que no puedes escapar. Y de lo que hablamos en el libro, además de otras cosas, es que no solamente heredamos el color de piel, ¿no? La genética. La genética, sino que también heredamos dolores, heredamos traumas, ¿no? Que no podemos explicar fácilmente. Exacto, Claro. alguna tristeza que te atraviesa y tú dices, ¿de dónde viene esta tristeza, no? Que definitivamente se puede tratar en las constelaciones, pero el libro es un libro de ficción donde contamos historias de mujeres, de un matriarcado, que sí, que viven historias de desamor, tiene muchas inspiraciones en el realismo mágico, usamos el realismo mágico como una herramienta para expresar estas cosas muy latinoamericanas, muy de las verdad. tradiciones. Sí, claro. De verdad, la familia es un tema importante familia para es nosotros. Inspirado en García Márquez, García en fin. Márquez. Oye, y hay escritoras peruanas que abordan el tema de la familia, Sí. como Katia Adawi o en el teatro También. Jimena de Altaus. Correcto. ¡Wow! Te meten en unas historias de lo que puede ser adentro, digamos, la entraña de una familia, que por fuera puede parecer algo, pero por dentro tiene cosas, creo, siempre luminosas y sombrías, ¿no? No, sí, hay luces y sombras en todas las familias. Todas las Además, familias. si nos miramos hacia adentro, podemos explicar un montón de comportamientos. Claro, ¿no? secretos también de las Secretos, familias. ¿no? Y Que además, atraviesan además de generaciones, ¿no? claro, y que después pasa algo porque de repente no se resolvió ese secreto o algo se escondía, ¿no? Wow. Buen tema para libro, ¿ah? Te digo, claro. has agarrado una Y para beta una ahí película también, para ¿no? película. Sí, claro. ahora mismo estoy viendo Cómoda para Chocolate y la veo y definitivamente también es una inspiración, ¿no? Fue Bueno. para nosotros, ¿no? Porque ¿Te ves como guionista en algún momento de tu vida o no? sí me gustaría, creo que también como productora. Ajá. Justo vi que Salma Hayek es la productora de Cómoda Claro. para Está bien. Chocolate y Sí. apunto así alto para algún día producir porque me encanta estar involucrada como actriz, me gusta involucrarme en todo, ¿no? Siempre con mucho respeto a cada área, ¿no? Pero me Claro. gusta trabajar con el área de vestuario, como que también darle mis ideas, con el área de maquillaje, porque para mí el personaje es todo, desde las uñas hasta cómo usa el pelo, cómo se viste, los zapatos, cómo se para una persona. Ok. Es muy diferente a alguien que usa zapatillas que a alguien que usa tacos, ¿no? Totalmente. Entonces todo eso a mí me encanta. Qué Entonces, bacán. algún día estaré involucrada en todo. Producción, claro. Ahora, hablemos un poco de tu formación actoral también, porque uno dice, ya, una niña que sale en 1000 oficios en una serie tan exitosa como esa, pues ya, ¿qué más va a tener que estudiar? A la siguiente la van a llamar para la siguiente serie y la siguiente telenovela, pero tú dijiste, no, me tengo que formar, ¿no? Sí, siempre fui muy estudiosa, siempre me gustó estudiar, leer, aprender. Entonces, ¿Y era espontáneo o es que tus padres también te decían, mira, tú, este camino está muy bien, pero tienes que hacer estas cosas? creo que nacía de mí en realidad. Muy bien. Mis papás nunca han sido exigentes conmigo. En el colegio me decían, pero eres hija única, ¿por qué te exiges tanto? Creo que nacía más de mí, pero porque yo veía que ellos eran excepcionales y que ellos
creo que por el ejemplo que ellos me daban. O sea, ¿te refieres a tus padres? A mis padres. Yo Ok. veía que ellos eran muy trabajadores ambos, ellos se conocieron en el trabajo, que se esforzaban muchísimo, entonces yo decía, yo tengo que estar a la altura, ¿no? Entonces nacía de O sea, mí. la comodidad económica a ti no te dejó estar, digamos, en No. términos amplios. Para nada, para nada. Ok. Yo siempre, desde muy chica trabajé. Es más, después empecé a trabajar en shows infantiles, que Ujú. también me dio desde los 12 años más o menos, porque a mí siempre quería estar en movimiento y haciendo cosas. Y después vino la idea de estudiar teatro, ¿no? De estudiar teatro, pero en una universidad donde, de liberal arts, donde yo podía explorar otros temas también, Claro. porque para mí un actor tiene que saber un poco de todo, porque al Sí, final... como humanidades, como unos Claro. estudios generales, Exacto, dijiste. porque Claro. habitamos a otros seres humanos, ¿no? Como nos metemos en la clave. piel de otras personas y tenemos que saber de la vida. Entonces tuve el gran privilegio de poder irme a estudiar a Boston y A los 18 años. a los 18 años. ¿Sola viviste en Boston? Sí, me fui 5 años a Boston, 4 estudiando y 1 trabajando. Además a una de las mejores escuelas, ¿no? Sí, Emerson College, maravillosa Mm. escuela, y me dio la oportunidad también de estudiar Shakespeare, estudiar literatura, de estudiar un poco de todo, historia, del teatro, o sea, Pero además trabajaste, no solamente estudiaste en Emerson, sino trabajaste como azafata, como mesera. trabajé como O mesera. sea, tú no le has hecho, no has tenido miedo a hacer trabajos que cualquiera podría hacer, porque finalmente, como decimos, mucha gente puede pensar, dice, bueno, esta chica ha tenido todo para irse a los mejores colegios, ha estado en el mejores universidades, pero la has chambeado también, ¿no? Sí, por supuesto, siempre he sido muy, muy chamba, me encanta, y creo que una en mis épocas más felices fue cuando me gradué y de día trabajaba en un coffee shop Ok. y de noche en el teatro, ¿no? Y me encantaba porque además tienes ese contacto con la gente, ¿no? O sea, cuando trabajaba ahí servía y servir también es muy bonito. Sí. De hecho, Eres es muy de conversadora, serie, ¿no? Muy conversadora. Me imagino. también. Muy de serie eso de la actriz que en la noche Sí, claro. actúa y en la mañana está trabajando como mesera. Muy de digamos. película, tenía que cual. vivir ese momento en la Ujú. vida. Ahora, pero también tuviste una etapa de formación en España, entiendo. Sí, también. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que siempre hay que seguirnos formando, Ujú. ¿no? Y me fui, mi hermana justo vivía en España, entonces salió la oportunidad y me fui sí, a buscar oportunidades allá y seguir Ujú. formándome. Me pude formar con Javi Luna, que es un maestro espectacular. Y ahí seguí entrenando, ¿no? Porque al Ujú. final es como, no sé, vas al gimnasio para estar más musculoso, lo que sea, y también Estar en forma. para estar en forma, y vas a un entrenamiento actoral para seguir trabajando como esos músculos de la Ujú. actuación y para seguir preparándote, ¿no? Creo que es una Claro. preparación eterna. Y luego fuiste a Los Ángeles a grabar una serie web. ¿Cómo es grabar una serie web? Porque es una cosa que, digamos, pocos pueden contar, ¿no? O sea, todavía no hay una masividad en eso, ¿no? Sí, eso fue antes de España. O sea, yo Ok. me gradúo de la Ah. universidad, trabajo un año entre Nueva York y Boston, ¿no? Estoy así. Y después me llaman, también ex alumna de mi universidad me dice, oye, estoy haciendo esta serie que se llama 20, The Web Ujú. Series. Y claro, era como un poco antes de la moda de Netflix y de todo el streaming, era Ok. como 2017. Creo que Ya. por eso se llamaba serie web, porque creo que ahora solo se llamaría serie, ¿no? Es como un nicho, no sé. Yo no Ujú. soy ahí. Está O sea, digamos, era una Una serie, pero que entendida. podías ver a través de un sitio web. Esa de era la YouTube, lógica. está en YouTube, Ok, la puedes ver en YouTube perfecto, ahora claro. mismo. Ah, ok. Pero creo que tenía ese nombre porque era como un concepto nuevo, Ujú. porque los capítulos eran cortitos. Creo que Ah, ahora ok. está más familiarizado que los capítulos Puede pueden ser ser, de cualquier. claro. Entonces me fui y viví pues como dicen, couchsurfing, viví en el sillón de Lily y de Caitlin y grabamos esta serie web que tuvo muchísima acogida dentro de la comunidad LGTBQ y como que la quisieron ¿Y muchísimo. cuál era tu personaje? Mi personaje era una chica peruana, la protagonista era Lily y Lily se enamora de mi personaje. Entonces yo era como, Ok. como el love interest, Ya, ¿no? ok. Y el personaje gustó muchísimo porque además era una peruana
que hablaba muy bien inglés, que a veces no se enseña, ¿no? A veces quieren poner que los latinos de repente no hablan bien inglés y no necesariamente, o sea, uno puede tener acento o no tener acento. Entonces era un personaje que gustó muchísimo y sí, fue una experiencia linda grabar en Los Ángeles, estar ahí a un tiempo. Me imagino, porque además siendo incluso el inicio de este tipo de series web en Los Ángeles, hay una serie, digamos, de parámetros para poder hacer y realizar El corazón las de la grabaciones. industria, Es ¿no? la El corazón de la misma, industria ¿no? ahí. Y yo me sentía, o sea, en un sueño, me encantó la experiencia. Es más, fui a tomar un café, ¿no? A estos coffee shops que hay por ahí, de café especial, ¿no? Especialidad. Claro. Y estaba Dua Lipa tomando un café. Ah, Antes de que Dua Lipa sea Dua Lipa, Ok. ¿no? Como Pero estos tú sí la comienzos. reconociste, La tú dijiste, reconocí esta es la porque, cantante. sí, y dije como, Wow. ¿no? Compartimos un par de miradas, hola, hola, pero no le pedí foto, nada, porque en Los Ángeles siento que es más compartir el tiempo Sí, y con esos artistas claro. espectaculares. Debe ser usual cruzarte con algún seguro. actorazo En o Nueva actriz York de... pasa mucho, ¿no? Ujú. O sea, alguna vez que he paseado por ahí he encontrado a alguno de los actores, Wow. actrices que van caminando y cruzan la pista y toman su taxi como en la película. Sí, ¡Ey, taxi! me encanta. Oye, y también a Lesa le tocó hacer un personajazo, ¿no? En la película Sube a mi nube, Claro, Almendra. que la hemos tenido acá, no el hemos personaje, acá la con- persona. con Almendra. Y qué desafío retratar a alguien que tan vigente, ¿no? Como la propia Almendra. ¿Qué tal fue ese proyecto? Sube a mi nube, ¿no? Fue un reto maravilloso. Yo sentía mucha responsabilidad de interpretar a un personaje que, claro, es una... Tú no eres de la época de Noveluz. No, Eres muy jovencita, ¿no? Claro. No soy, pero como trabajé en shows infantiles, sí tenía muy presente lo que había sido Nubeluz, y además Nubeluz fue un boom. Y claro, para mí era una responsabilidad interpretar a este personaje inspirado en una persona de la vida real que está muy vigente todavía, Claro. a la que admiro muchísimo y que además está en la memoria colectiva la almendra de esa época. Porque yo interpreté a una almendra, no a la almendra de toda Claro. su vida, sino a una almendra De ese momento. de ese A la momento. Dalina. A la Tal cual. Dalina. A la Dalina. ¿Cuál? A la Dalina. Que además era muy protectora, ¿no? Y yo, lo bueno es que tenía muchas De la otra Dalina. de la otra Dalina. Claro. Era como la hermana mayor, la persona que la cuidó y que la protegió y que era como, sí, como su mamá, te diría, hasta tenía como ese rol maternal con Mónica. Siendo prácticamente de la de la misma edad. misma edad. Entonces ¿no? una madurez Es verdad. y como que No, entrar qué delicado el personaje que te tocó, Alesa, porque Sí. finalmente hay muchas emociones puestas en lo que fue el fenómeno Nubeluz, Sí, claro. lo que fue Mónica, Y lo que la fue... historia subterránea, ¿no? Claro, hay Difícil también. muchísimo. O sea, muchas son- emociones contenidas Mm. también, ¿no? O sea, y habitar el personaje de Almendra para mí, o sea, fue muy bonito porque ella traía como una alegría y una luminosidad a todo lugar donde iba, pero al mismo tiempo tenía que estar muy contenida porque no había espacio para que dos personas Brillaran tanto. y tengan tantas emociones Así es. a flor de piel. Entonces, era Claro. un personaje muy interesante y ahí salió la Alesa estudiosa y yo veía videos de Almendra todos los días y hasta antes de salir a escena escuchaba su voz porque ella es argentina de nacimiento. claro. Sí. Entonces, Tiene ahí una tiene algo. pequeño, Sí. pequeño. Pero no es el dejo argentino, es otra cosa, ¿no? Se Exacto. transformó en otra cosa. Se transformó en otra cosa y yo también trabajé eso y algunas personas me han dicho lo escuché, entonces me encanta eso porque eso también hace, ¿no? Y cómo ella sonreía, cómo ella miraba a la cámara, es muy particular. Y No, tremenda peli con Silvana Cañote haciendo de Sí. Mónica también, ¿no? sí, capísima, me encantó trabajar con ella. Genial, gran proyecto, gran proyecto. El cine, las telenovelas o las series y el teatro, ¿no? ¿Cuál sientes que es el que tienes más explorado? Porque de hecho en tele también hemos visto roles contigo, antes en otras series Sí. también, ahora estás a full con este personaje que yo presenté como la villana de moda, pero no sé si, La malita, malita. si te gusta ese, complejo ese el título. asunto, ¿ves, Me no? encanta ser la villana, me parece súper divertido. Aparte, pasar de ser Almendra, buenísima, luego a ser la villana. Habla de la versatilidad. Pasaste, digamos, de la bondad absoluta, ¿no? Tal cual, a la malicia. Maldita cumbiandera, maldita cumbiandera. Sí, me encanta, me divierto muchísimo
Y para responder tu pregunta, o sea, en donde más cancha he tenido ha sido en teatro, ¿no? Es lo que Ujú. más años he hecho. Y que es un trabajo que, claro, cuando termina la obra como que de alguna manera desaparece, ya no está, entonces también hay Ujú. una magia ahí, pero televisión ahora lo estoy disfrutando muchísimo, es un entrenamiento arduo porque es grabar todos los días Claro. prácticamente 12 horas, muchísimas escenas, entonces es un entrenamiento espectacular Claro, además tienes mucha presencia, pues, dentro de la novela, ¿no? dentro de la historia y Ya es la antagonista de alguna sí, manera. la antagonista. Claro. Sí, el productor me decía, la villana, o sea, sí, la villana suena súper bien, pero eres la antagonista porque al final tiene más matices, ¿no? No es como que la mala, Es verdad. mala, sino que O sea, es le más humano el es asunto. más humano el asunto, le pasan Claro. muchas cosas y, bueno, en los capítulos de hoy van a pasar unas cosas extraordinarias, o sea, unas cosas así que tú dices, ¿cómo le está pasando todo esto Ujú. a una chica, no? O sea, Claro. también me Eres, ponen en situaciones extremas y eso me eres encanta. Macarena en Macarena Valentina Maguiña, Valiente. sí, Macarena. Maguiña. Y siento que Sí. ya encarnas, igual cuando pronuncias ese nombre, siento que viene a ti. Llega, Viene a ti, llega, sí. sí, tal cual. Me encanta, no lo había pensado así, me gusta. Sí, no, Macarena es impulsiva, explosiva, es una villana. Yo nunca había visto una villana así, muy bien escrita, o sea, está muy bien escrita. Los guionistas para mí son unos capos porque tiene un montón de matices, un montón de capas. Piensas que es una cosa, pero luego es otra. Ujú. O sea, en uno de los capítulos se choca la cabeza contra el espejo y se hace una herida. O sea, hace cosas bien extremas porque hay como un odio contenido hacia ella misma, en realidad. Mm. Más que hacia otros, hacia ella misma. Claro. Genial. Y trabajar esa emoción es muy... Claro, que puede ocurrir, además es muy humano. Es muy humana. Es Así el es, tema en los ¿no? villanos. A veces tú lo que haces es transferir lo que tú estás sintiendo contigo, ¿no? Total. Cuando estás en una situación de frustración que no puedes manejar. Claro, y o sea, es muy humano, pero también muy shakespeariano, porque Eso. es un personaje Eso iba a decir. También. que desde las entrañas, o sea, todo lo hace desde las entrañas y sí, Sí, o un un Ricardo III, digamos, que te da esa Pura sensación pasión. de empatizas con el villano porque somos también villanos en nuestra tenemos vida, nuestro ¿no? momento Claro. villanito. ¿O no? de oscuridad, De tenemos oscuridad. momentos de oscuridad y que, Claro. y que muchas veces lo tratamos de esconder. No queremos que Es nadie vea al cierto. villano. El lado oscuro lo tenemos. ¿Cómo manejas tu lado oscuro, Alesa? ¿Y en cómo la vida real? terminas también? Porque me imagino que esto, a la hora de transformar emociones, Quedas muy arriba, ¿no? Sí. me Debes quedar imagino, muy no arriba. solo eso, sino que estás también conociendo algunas capacidades tuyas, pero no solamente en el nivel actoral, sino de uno mismo, De ¿no? uno Y mismo. que puede incluso asustar. Abres puertas que Sí. de repente no querías abrir. O no has abierto conscientemente, ¿no? Claro, yo creo que sí, te quedas muy arriba y sí se te quedan las emociones pegadas a la piel de todas maneras. Me encanta ir a la naturaleza, me encanta ir al mar y botar todo, me encanta escribir, entonces son como maneras de desfogarme, pero definitivamente hay que ser valientes, yo creo, para ser actores y para evitar esas emociones porque no, o sea, las tienes que atravesar, no es que puedes estar por encima. Claro, no las puedes esquivar. No, tienes que meterte a la Sí, tal cual. emoción, sí. Se ve y creo que terminan muy arriba. Por eso a veces les urge a los actores o actrices tener un cable a tierra. ¿Quién es tu cable a tierra? ¿Cómo conectas con, no sé, quién te conversa para decirte, hey, ya, tranquila, estamos en la vida real, claro? Mi familia es mi cable a tierra. Mi familia, conversamos mucho. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3. 3. Sí, mi ¿Y tú hermana, eres la mayor. mayor? Sí, Oh, mi ok. hermana Isabela y mi hermano León son mi cable a tierra. Con ellos, no sé, nos ponemos a ver una serie en la noche, nos ponemos a conversar o me ayudan a pasar letra porque a veces no hay Claro. tiempo de nada más que regresar del trabajo a seguir estudiando los guiones. Y mi familia, ¿no? Somos una familia muy unida y ¿Qué hacen juntos? Aparte de ver series. mi papá cocina, entonces es como su love language, como dicen ahora, cocinarnos.
Es verdad, pero a ver, ¿qué acto de amor más grande Es un que acto de amor prepararte los alimentos? cierto, O sea, es y cierto. nos cocina, nos encanta departir, hacer sobremesas. Y son directos, ha habido a veces, porque todas las familias Sí. tenemos eso, ¿ah? Sí, mi mamá dice que definitivamente algo de italiano tenemos porque somos muy apasionados, muy de decir las cosas, muy Ok. de conversar las cosas. Ya. Me aconsejan Sin miedo. muchísimo, sin miedo, Claro. sin miedo. Y muy de la sobremesa, que también es muy latinoamericano, ¿no? Sí. Quedarte conversando con el cafecito Ujú. o con un vinito. Entonces nos encanta eso, ¿no? De partir, conversar. Me apoyan muchísimo en mi carrera y para mí eso es... O sea, ¿en este momento es familia, carrera o hay algún love story por ahí? Por el momento, ahorita no, ahorita estoy con el corazón. Hablando de love language. No, ahora el love story es conmigo misma, ¿no? Ajá. El gran amor. Pero ha habido episodios en tu vida donde Sí, he tenido historias de amor bonitas que siempre te nutren y te hacen crecer también como persona, ¿no? Yo creo que cada historia de amor al final es un aprendizaje, ¿no? Pero al final creo que me quedo con aprender a amarte primero tú y a conocerte primero tú y después pues puede venir alguien que te acompañe y que sea tu compañero. O pues, sea, ¿no? primero te casas contigo y luego vamos a ver qué pasa más adelante. Sí, yo soy una enamorada del amor, o sea, sí, soy muy tradicional. ¿Romántica? Súper romántica. Detallista, sí, ya. Ah, wow. Total. Madre mía. Sí, Genial. sueño con el matrimonio, con la familia feliz. ¿Sí? Sí, es algo que ¿Con es el uno. jardín y el perrito también? Sí. 4 Ok. labradores. Sí, 4 Foto labradores. en el jardín. Te da mucho trabajo, te voy a decir. Sí, son. ¿Tienes? En algún momento tuve 2, cuando tenía una casa que podía tener, ahora tengo perros chiquitos, Ay, pero en realidad los labradores son preciosos, Precioso. Sí, y además tiene una pero personalidad necesitan hermosa. espacio, así que esa es la recomendación. Ok, me gusta. Pero además sí, soy animalera. ¿Tú eres animalera? Me encantan los animales. En mi casa nunca tuvimos hasta hace poco que mi hermana, hace unos 5 años ya, trajo a Milán, que es Milán y luego Moana. ¿Son perritos? Son cocker americanos Ajá. y son una belleza, los adoro. Y como yo sigo viviendo con mi familia y con mis hermanos y bueno, con ellos, pues no, son Ah, parte de ok. la familia. Sí. ¿Y no te molesta vivir con tu familia en el sentido de que hay a veces jóvenes que dicen, bueno, quiero independizarme, quiero ver de qué manera? Ahora, tú lo has hecho a tu manera cuando has estado fuera, ¿no? Claro. Me fui a vivir fuera, claro, viví en Boston, viví en Nueva York, en Los Ángeles, en Madrid, entonces he tenido esa experiencia, pero creo que es un privilegio para mí poder todavía vivir con mis papás. Soy muy casera y sé que la mayor parte de mi vida no voy a vivir con ellos. Es Entonces verdad. digo, qué bonito Bueno. todavía poder hacerlo un par de años más hasta que, sí, pues me vaya de la casa y Bueno, en algún momento ocurrirá. en algún momento, y sí, Bueno, es que así era la época anterior, o sea, a mí también me ha pasado, hasta el día que abres la puerta y estás con un vestido de novia y vas a la Sí. iglesia, digamos que eso como que parece tiempo pretérito, Yo ¿no? O soy sea, muy pasado. yo soy muy tradicional. Ah, o sea, sí. Sí, En tu forma de ser, también en tu forma de ver la vida. En mi forma de ver el amor, creo. Soy muy Ok. tradicional. Sí me imagino yéndome de mi casa, como dices, con el vestido. Con el Tu vestido mamá blanco. llorando, porque además esa va a ser la historia. Sí, tal cual. Sí me veo yéndome de mi casa con el vestido blanco a empezar una nueva familia, pues, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, sí, en ese sentido soy muy tradicional. Por eso, volviendo a que mi película favorita era Lo que el viento se llevó, Sí, sí. como va para el chocolate. o Ahora sea, sí lo entiendo. mi corazoncito es así de, creo en el amor así tradicional y para toda la vida, ¿no? Te casas para toda la Oh. vida. Bueno, es la intención, por lo Es la intención. Claro. Y está muy bien tener la intención. Eso es grato. Bueno, me gustaría conocer algo del detrás de cámaras de Valentina Valiente, porque es un elenco joven en esa primera línea, digamos, de protagonistas, antagonistas, pero también tienen primeros actores de lujo con los que están compartiendo y digo, seguro aprendiendo también la nueva generación, la nueva camada. Muchísimo. Cuéntame un poco esa interacción en el set de Valentina Valiente, que es la novela que ahora están haciendo. Me tocan muchas escenas con Roberto Moll, que tiene Un maestrazo, ¿no? maestro, una larga trayectoria y aprendo muchísimo de él, de
de su manejo de las emociones, de cómo también, o sea, de cómo habita el set, también eso es tan importante, ¿no? O sea, somos un equipo, ¿no? Lo que ven en lo que ve el televidente es pues a los actores solamente, pero hay un Correcto. equipo detrás y es súper lindo como eso, ¿no? Que todos somos parte de lo que estamos creando, ¿no? No Claro. es solamente los actores, sino es como conocernos entre todos y saber que estamos sacando adelante, este cuerpo humano está sacando adelante Porque un tiene que proyecto. haber conexión, porque de lo contrario me imagino que debe ser Claro. muy difícil, ¿no? Cuando no hay una conexión, sea el personaje bondadoso o no, tiene que haber una especie de vínculo, ¿no? Claro, tiene que haber un vínculo y tiene que ser ameno y la pasamos muy bien. Claro. Detrás de escenas, entre escenas, hay mucha buena onda, hay mucha química y Eso, no hay complicidad. nervios, digamos, cuando yo imagino, oye, ya te toca esta línea con Roberto Moll y el hombre saca así todo el personaje, te mira y tú, wow. Es como que a mí me digan, Santiago, tienes que sentarte al lado de Mónica Delta a dar las noticias. ¿Tú te imaginas ese primer día? Ya pasaste ¿Tú esa te etapa, imaginas ya. ese primer día cómo estaba? Bueno, te Obvio. pregunto, es Por para mí algo supuesto parecido, que ¿no? hay nervios, definitivamente, y creo que es muy humano, y creo que cuando se van los nervios por completo, creo que ya se va la emoción. Entonces sí hay nervios, pero también es como, creo que cuando actúas o cuando haces algo que te apasiona, es como Mm, también medirte a la ola gigante que viene, decir, bueno, claro, voy, y yo claro. solamente cada día que estoy en un set me siento agradecida. Para mí es un sueño hecho realidad. Es O que sea, te yo jalan para arriba, quizás sí, la te jala experiencia para te, arriba O sea, y yo creo que seduce la adrenalina. tal cual. Sí. Eso es lo que pasa. Se podría dice ser. la adrenalina. Mira, cuando tú entras al mar, Mm, ¿no? Y te gusta estar desafiado por la ola. Tal cual. Cuando lo vences, cuando te vas hacia abajo y levanta la ola y tú sales después, me imagino que es lo que se siente es a una la hora de sensación. enfrentar un desafío de ese tipo. Claro, una escena difícil, o sea, en este proyecto me han tocado unas escenas Mm, súper complejas. En unas escenas tengo que estar como manejando como si estuviese borracha, tengo que estar haciendo un montón de cosas extremas y de emociones extremas. Entonces, definitivamente, y cuando tengo que actuar, claro, con personas que admiro, definitivamente sientes esos nervios, pero en vez de La exigencia también, la ¿no? exigencia. Claro, Y en vez de claro. achicarme, eso me agranda. De todas maneras, Sí. pasa eso. ¿Sientes las tablas de quienes están allí? ¿Sientes cómo resuelven, digamos, de una manera, cómo salen? No sé, digo, siento que esas cosas a veces no te da la escuela, no te da la formación profesional Exacto. y te da la práctica, ¿no? La práctica para mí eso es una escuela de todos los días, ¿no? Mm, Estoy aprendiendo un montón y también no solo aprendiendo de mis compañeros de actuación, sino también de todos los que están en producción, ¿no? Porque también claro. cómo ponen la cámara, o sea, a mí me encanta observar todo, por eso creo que tengo alma de productora y algún día voy a producir o dirigir o ambas cosas porque me gusta ver también, o sea, cómo ponen la cámara, en la escena en la que me tengo que golpear contra contra el espejo, ¿no? Es como que hicieron un hueco en el espejo para poner la cámara y que yo me golpee contra la cámara. O sea, hicieron un montón de cosas para que una escena cortita quede súper bien. Entonces, todos esos elementos también me O sea, interesan. cuidar todos los detalles, ¿no? Sí. Y si yo te preguntara, Alesa, en 4 palabras, 5 palabras, ¿cómo te defines tú como persona? Como persona. Sí, sí. Todos Sí. tenemos un rasgo que seguramente es lo que nos atraviesa, más allá de las experiencias, ¿no? O sea, Sí. en las experiencias tú capitalizas ese rasgo a favor o en contra, Mm, pero ¿cómo tú te defines? Creo que diría que soy una criatura emocional. Soy romántica, me sale porque soy. Y, y y una contadora de historias de nacimiento. Optimista pareces. También, soy O optimista. sea, tienes una forma de mirar la vida a pesar de, me imagino que has tenido momentos también de Sí, oscuridad, sí. ¿no? O de situaciones que a veces uno no puede controlar o manejar, pero te veo como optimista, mirando Sí, positivamente la vida. Hay gente que mira al contrario, de una es manera verdad. distinta, ¿no? No sé, Sí. ¿eso lo has trabajado o eres así? Creo que
mi naturaleza es así, pero sí lo he trabajado porque también he sido una persona que tiende mucho a la melancolía. Por eso también escribí, Todas Somos María, me identifico mucho porque sí, yo sentía que cargaba con una tristeza que no era mía. Entonces mi manera de trabajarlo siempre ha sido ver las cosas desde el lado más amable. Creo que a veces también mi alegría también puede esconder alguna tristeza también, ¿no? Entonces creo que sí hay esa ambivalencia en mí, ¿no? Como una alegría muy grande, pero también una tristeza muy profunda, que obviamente uno la trabaja pues en terapia y también a través de la actuación. Creo que es una manera de hacer catarsis. Pero sí elijo, porque es una elección creo, ver la vida desde lo bonito, desde lo mágico. O Me sea, gusta encontrar la el vaso medio lleno. el vaso medio Ajá. lleno y la magia. A mí me encanta Sí. encontrar la magia en las situaciones. Soy muy de ver señales, de verlo. Digo, como Dios es muy detallista conmigo. Me gusta ver. ¿Eres creyente? Sí, soy creyente en Dios, muy, muy devota a dejar mi vida en sus manos en el buen Pero sentido. eso es por la familia, porque tu colegio es un colegio laico, Sí, donde, sí. digamos, la religión no es parte de, ¿no? Mi mamá y mi ave, ¿no? Mi Ya. abuela Charo. Ellas son muy creyentes en Dios y siempre alimentaron esa vida espiritual, ¿no? O sea, que es como creer que hay algo más grande que nos sostiene y que en manos de Dios las cosas hay que entregarlo también un poco, ¿no? Obviamente hacer tu parte, siempre he sido muy trabajadora y vi que mi mamá también siempre fue muy trabajadora, pero hay un lado también que hay que entregarle. Que no puedes controlarlo todo. Exacto. O sea, que hay algo Sí, o alguien. y que los tiempos de Dios son perfectos y los planes de Dios son quizás mejores que los míos. Qué interesante Es esa posible, mirada del es posible. mundo. Y claro, es que esto te lo dice también una actriz que intenta, porque los actores que hacen castings, ¿no? Sí, claro, Audiencias. O sea, claro. vas y te mides Así es. y te dicen gracias. Y te pueden decir no. muchos nos. Exacto. Yo he recibido muchos nos hasta recibir unos sís enormes. Eso. Pero también es saber que esos nos están abriendo el camino para ese gran sí, ¿no? Entonces es como también hay una suerte, seas creyente o no, creo que tienes que tener fe para ser, o sea, me parece, ¿no? Para ser actor hay cierta fe en que las cosas tienen que darse de la manera que se tienen que dar. Sí, Porque si sí, no, te la juegas un poco te la sabiendo que puedes juegas. perder, pero dices, confío en mí, ¿no? Exacto. Ahora, es clave lo del no, ¿ah? Muchas personas creen que esto se logra o tienen miedo a dar un gran salto por el no. Es un camino de altos y bajos. O sea, Claro, quizá tú pero- lo pones como un todavía no. Sí, O sea, digamos, tu no es algo que te dicen que tú eres la responsable de ese no, sino que no es lo que están buscando probablemente, digamos, o en otras cosas también, ¿no? exacto. O claro, todavía no, o en esto no, pero en esto no y en esto sí, ¿no? Y lo que no es para ti, no es para ti. O sea, y yo sí creo mucho eso en la vida, pero también con los personajes. O sea, los personajes también para mí te eligen, ¿no? Y hay personajes que están destinados para ti. Sí, pero es curioso, mira, porque además la eligen para ser villana y tú la ves a Lesa y dices, no, esta chica no quiere ser mala. Ajá. Es buena actriz, Ojo- es excelente ojo de- actriz. Ojo de director. Ahí, Sí, ¿no? Pero ya ves, claro, al final terminas empatizando incluso con el villano. O sea, verás algo de Macarena que dices, yo también grito así cuando estoy frente al volante. No sé, yo también me pongo como loco cuando alguien me mira mal. Digo, Sí. tendrás esas líneas que precisamente son lo hermoso, creo, de este arte, ¿no? Que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, Tal ¿no? cual. Otra vez volvemos a Shakespeare, que creo que ha sido parte importante de tu formación, ¿no? Definitivamente. Y para mí es un regalo leer los comentarios de empatizo con ella, la entiendo, yo también he estado en esa Claro, no situación. te odian simplemente porque eres la mala, digamos. Exacto. Míralo en los reacts, ¿no? Porque Sí. la novela también se puede ver reaccionada en vivo y yo veo, claro, los momentos donde tú entras en pantalla, las reacciones son, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y tal, porque pues el ser humano tiene eso, ¿no? O Ese sea, no villano sé. escondido que no queremos sacar, esa Eso. oscuridad. Es que yo creo que también
mientras más luz, más oscuridad también. Es verdad. Hay esa ambivalencia cierto, y es está cierto. bueno explorarla. Bueno, y en algún momento tú puedes compartir qué es lo que te ha dado oscuridad en tu vida en algún momento. Sí, creo que a veces hay cosas que uno en la infancia no entiende y que Ajá. después de más grande le puedes poner nombre y puedes entenderlo escribiendo o en terapia de la manera que mejor puedas. Em, Creo que para mí, a pesar de sentirme muy afortunada de tener dos papás, para mí fue difícil de repente tener que constantemente despedirme de mi papá biológico porque lo veías, fue un papá Ujú, presente, mi papá Jaime ujú. fue un papá presente, pero nos veíamos, no vivía con él. Entonces, Claro, cada vez que nos teníamos que despedir, era para la niña una Lesa ruptura. era una ruptura. Para mí era muy difícil despedirme de él porque nos llevamos excelente, lo adoro. Y hasta ahora mantenemos una relación muy bonita. Ujú. Pero ahora la Lesa grande entiende, pero la niña no entendía porque se Claro. tenía que despedir de una de sus personas favoritas. Y ahí había, Entonces, digamos, una carga una tristeza, no entender y esa separación que creo permanente. que de repente no es tan natural para un niño. Mm. Y ya después con el tiempo lo he entendido y uno lo sigue trabajando, ¿no? Pero siento que siempre hay heridas, todos tenemos heridas de infancia. En realidad creo que uno empieza a sanar cuando empiezas a entender. Exacto. Ahí está, creo que Cuando le pones digamos, nombre, cuando le ¿no? pones nombre a la Sí. situación, ¿no? Sí, o dejas de castigarte a ti O dejas de mismo, castigarte, claro. y un poco te perdonas y dices, ya no está tan, ya, a ver, es la vida, ¿no? Tampoco es que... Sí, y también, claro, tenía a mi papá Eduardo, que es maravilloso y que eligió ser mi papá, pero de niña tú no lo entiendes tan así y dices, yo pensaba de niña, me tengo que ganar ese afecto. Entonces por eso también era tan buena estudiante, porque decía, Claro. tengo que merecerme eso, ¿no? Claro, Entonces, overachiever, ¿no? sí, overachiever, perfeccionista, o sea, Mm. total. Muy bien. Bueno, estamos finalmente llegando prácticamente a terminar esta bonita conversación. Y la dinámica aquí, Alesa, es que siempre dejan una pregunta, el invitado anterior deja una pregunta y luego tú vas a tener que dejar una pregunta. Me encanta. Pero empecemos por la pregunta ver. que dejó Flor Castillo, Sí. otra Ay, actriz estupenda, ¿no? Excelente, ¿no? Maravillosa. Una conversa, una Linda, mirada la de la verdad. vida alucinante y una reafirmación de su ser mujer también importante. Nos contó mucho su misión y de hecho Y así creo que tiene su dejó, misión, sí, claro. sí, sí, creo que dejó una pregunta bien profunda. A ver, ¿cuál es tu propósito en la vida? Eso dejó Flor de María Castillo, que a nosotros nos explicó su propósito, ¿no? Claro, nos explicó que ella, desde el lugar donde se encuentre, va a seguir luchando por abrir camino, ¿no? Para las Claro. mujeres. En realidad ese era un propósito de historia- vida, la La historia. historia de 14 De años le cat- tocó actuar en una cárcel, contó. Sí, claro. Y dijo, pucha, aquí me enamoré Sí, claro. de actuar, pero también vi lo difícil que era, ¿no? Todos me veían un poco como un objeto, Claro. o sea, en este teatro social que hacía ella, Y, pero O en sea, fin, la historias, reivindicación de las mujeres, ¿no? eso. Pero en todo caso, esa es la pregunta que dejó. ¿Cuál es tu Ay, ella es propósito? maravillosa. Creo que sigo encontrándolo. Mm. Ahora mismo siento que es inspirar y poder em, empoderar y dar ese mensaje que todos podemos lograr lo que soñamos y desde nuestro lugar ser luz, ¿no? Ujú. Y, mm, y desde el don que tengamos y el arte que tengamos o lo que sepamos hacer bien, O la herramienta eh, que te hayan dado para hacerlo, exacto, ¿no? la herramienta que tengamos, poder usarla para inspirar, para elevar. Me gusta mucho eso también que dice Flor yo también quiero inspirar a otras mujeres, ¿no? A que ellas puedan también lograr sus sueños y soñar en grande y ocupar el espacio que tengan que ocupar, ¿no? O sea, no achicarnos, sino al contrario, ¿no? Ocupar espacio, hacer bulla y ser valientes al enfrentarnos a las cosas que queremos, ¿no? Y la misma metáfora que usábamos de la ola, ¿no? O sea, quiero inspirar a las personas a cuando viene una ola gigante, sea en el trabajo o en la vida, atreverse
a enfrentarla y a ir delante de todos los retos, ¿no? Entonces, eso sería Genial. inspirar. Muy bien, Qué muy bien. bonito. Inspirar. Propósito Ese en es la el vida. propósito. Y mientras piensas la pregunta, vamos a invitar a todos a seguir, Sí. ¿no? Suscribiéndose en Habla Serio. Ajá, Alesa nos va a dejar una pregunta para el próximo invitado, amigos, y mientras ella va pensando qué preguntar, yo quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal de YouTube de Latina Noticias. Ya saben que tenemos nuevo episodio de Habla Serio todos los fines de semana. Y no se olviden que es por partida doble, porque el domingo también Habla Serio. Tenemos inmediatamente después de Latina Noticias en primera pantalla. Así Me han que, dicho muchos que disfrutan el almuerzo dominical con Habla Serio sí, en Ay, me la señal de de Latina. verdad, ¿Sí? sí, a las 2 de la tarde, Ajá. terminando el noticiero, ¿no? Si uno está almorzando, allí aparece en primera Esa pantalla charla Habla Serio. Y le divertida. gusta a la gente. Sí, la verdad que sí. Parece Gracias a estupendo. todos los que nos ven en la Gracias. señal de Canal De 2, verdad por que sí. supuesto. Es una forma de acompañarlos y además es una forma de proyectar en gente que probablemente siguen en sus carreras, ¿no? Y no conocen mucho de lo que sienten o lo que piensan Sí, sobre pues es verdad. la vida misma, ¿no? La vida misma. Me encanta, podríamos Muy conversar bien. por siempre. A ver, Bueno, yendo igual con la palabra inspirar, ya que la tenemos aquí presente, le preguntaría al siguiente invitado, ¿quién es tu mayor inspiración y por qué? Wow. ¿y el tuyo es? Mi abuelo José, Tu abuelo José. Ah, el salto de un valiente. el salto de un El baile. valiente Y mi José. mamá, tengo que elegirlos Sí, a los claro, dos, ¿no? claro. La madre siempre... eh, ¿Te pareces a tu mamá? No físicamente, porque seguro que sí, pero ¿te pareces en Muchísimo. rasgos? ¿Te reconoces en ¿Te tu mamá? reconoces me en ella? reconozco a mi mamá, es un espejo maravilloso y ella me inspira todos los días con su fuerza, ¿no? Creo que hay algo de la fuerza femenina que atraviesa la historia de toda mi familia que a mí me da como ese coraje para enfrentar el día a día. Genial, yo me quedo con Muy la bien. historia del abuelo José. Ah, que eso me parece que todavía tiene potencial para ser Sí, quizá una pieza, sí, una Muy película. bien, una vamos obra a de teatro. despedir entonces a María Alessandra, pero sobre todo a Lesa Wichtel. Ajá. ¿Wichtel o Wichtel? Wichtel. Wichtel. Oh my goodness. Ok. Gracias, Alesa, lo máximo. Hablen serio, serio. amigos. Chao. Sí.